El contexto espacial de la trama principal se desarrollaría en la hacienda del Vedat de Sant Jaume. Esta hacienda es de propiedad de los condes de San Jaime. Durante más de un siglo, la familia de Llano era quienes han ido ostentando el título de condes de San Jaime, así como la adquisición en su poder de los territorios colindantes a la hacienda. A continuación se irá mostrando imágenes de los rincones de la hacienda del Vedat. La ficticia hacienda del Vedat de Sant Jaume se encuentra localizada a 1 hora y media de la ciudad de Barcelona. A principios del siglo XX, Cataluña era una de las grandes sedes de la industrialización española y su capital, Barcelona, era sin duda la ciudad más moderna. La industria textil catalana fue uno de los sectores más potentes de España. Desde mediados del siglo XIX hasta comienzos de la década de 1930, las grandes potencias europeas fueron los principales consumidores del mercado textil catalán. Las buenas comunicaciones producidas por el ferrocarril fue sin duda el gran motor de la industrialización en buena parte de Europa. En España, la primera línea que se construyó en 1848 se estableció entre la línea Barcelona-Mataró. Por otro lado, es importante destacar las políticas proteccionistas que protegían el sector textil catalán de la competencia exterior. La nueva élite económica barcelonesa del primer tercio del siglo XX estaba formada principalmente por importantes comerciantes y financieros, así como ricos fabricantes. La gran mayoría de estos empresarios solían ser hombres nuevos que prácticamente no heredaron ningún tipo de bienes de sus progenitores. En el argumento del Vedat de Sant Jaume distinguimos la figura de la alta burguesía industrial en el personaje de Joana Mendinueta. La familia Mendinueta obtuvieron su gran fortuna mediante los beneficios de la producción de los tejidos textiles elaborados en la fábrica textil Mendinueta. Dicha fábrica fue fundada por el abuelo de Joana, Arnau Mendinueta. A diferencia de la familia de Llano, los ancestros de Joana provienen de la más remota humildad. El viejo Arnau manifiesta sin duda el prototipo del nuevo rico. El concepto nuevo rico va referido a aquella persona que han conseguido amasar una considerable fortuna a lo largo de su vida. Por el contrario, las personas que proceden de la antigua burguesía y rangos de la vieja nobleza suelen atribuirles el concepto de ricos de cuna. Dicho término se les suelen apelar a aquellas familias cuyas fortunas han ido transferidas a través de varias generaciones. En lo que respecta a la vieja nobleza catalana, hay que añadir que la principal fuente de ingresos adquiridos procedían de las contribuciones recibidas del campesinado, en base a los arrendamientos establecidos en los latifundios agrarios. En el argumento del Vedat distinguimos el rol aristocrático en la familia de Llano. Los latifundios son una explotación agraria de gran extensión controlada
en la gran mayoría por ricos terratenientes y sectores de la aristocracia. Esta clase de propiedades solían ser exportadas a través de los arrendamientos. Los propietarios cedían dichas tierras al campesinado a cambio de una retribución económica. Desde hace más de un siglo, la familia de Llano fueron los dueños de la mayoría de los territorios que oscilaban por los alrededores de la mansión. La ficticia aldea de la Pobla de la Val entra dentro de las propiedades pertenecientes a los condes de San Jaime. Los aldeanos que habitaban en dicho poblado tenían que pagar a la familia de Llano una parte de los beneficios adquiridos por las tierras trabajadas. En ocasiones, la vida en el campo solía ser bastante compleja. Aspectos como la pobreza del suelo, la escasez del agua o el deficiente desarrollo de los regadíos situaban a las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. La llegada de la industrialización al país supuso un estacazo para los dueños de las tierras arrendadas. Debido a las nefastas condiciones de vida que se establecía en el campo, supuso que gran parte del campesinado decidiesen abandonar la labor de la tierra para poder empezar a solicitar jornadas de trabajo en el sector industrial. El trabajo en las fábricas era más remunerado que en el campo. El sueldo diario rondaba entre las 3 y las 4 pesetas. No obstante, las mujeres solían cobrar la mitad. En el Vedat de Sant Jaume podemos ver reflejada las consecuencias de la transición laboral de los jornaleros del campo al sector industrial, cuando la mayoría de los aldeanos que trabajaban en los cultivos arrendados por la familia de Llano deciden abandonar dichas tierras para poder así trabajar en la fábrica textil Mendinueta. La fábrica textil Mendinueta se encuentra ubicada en las proximidades de la tierra de los condes de San Jaime. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el trabajo en dicha fábrica empezaba a tener una enorme repercusión tras la excesiva demanda de los trabajadores por parte de los antiguos campesinos arrendatarios de la familia de Llano. Todas estas situaciones provocarían una reducción de beneficios en la economía de la aristocrática familia, además de la pérdida del dominio influyente que anteriormente ejercía la Casa de Llano en el campesinado. A pesar de las consecuencias que la modernización pudo tener en los ingresos que percibían la nobleza, algunas casas nobiliarias lograron preservar la parte más sustancial de sus patrimonios, lo cual explica la permanencia de algunas de estas familias en las listas de los principales contribuyentes de Cataluña. En el Vedat, la Casa de Llano serían una de las familias que formarían parte de las listas de dichos contribuyentes. No obstante, los condes de San Jaime no se encontraban conformes con dicha situación, a pesar de que gran parte de su capital se encontraba salvaguardado. Una de las aflicciones que preocupaban a la familia de Llano era la pérdida del dominio influyente que los señores establecían hacia los aldeanos que trabajaban en sus tierras. El remedio que estableció el cuarto conde de San Jaime para poder recuperar el influjo que tenía anteriormente con sus antiguos trabajadores fue comprometer en matrimonio a su primogénito con Joana Mendinueta, la heredera de la fábrica textil Mendinueta. De esta forma, la burguesía industrial catalana, los Mendinueta, y la vieja nobleza señorial, los de Llano, consiguieron fusionarse familiarmente.
El argumento del Vedat de Sant Jaume está ambientada en el año 1930. Sin duda, la década de los años 30 supone una serie de transiciones tanto sociales como gubernamentales. Para ser más explícita en la presentación, se ha querido únicamente dar énfasis a los hechos que más se refleja tanto en la trama como en los personajes. En primer lugar, cabe destacar la lucha establecida entre la clase obrera trabajadora y la burguesía industrial catalana, patronal contra sindicalistas. En segundo lugar, nos encontramos con las confrontaciones producidas por las segregaciones ideológicas de la clase obrera, la tradicionalista con sindicatos libres, el socialdemócrata con partido socialista y el libertario con el anarquismo. Y en último lugar, destaca la modificación social producida por la transición del régimen monárquico, fin del reinado de Alfonso XIII, al democrático, proclamación de la Segunda República. Los orígenes del movimiento obrero en España se ubican en Cataluña en las décadas de 1830 y 1840. A principios de 1840 se fundamenta el primer sindicato obrero, la denominada Asociación de Tejedores de Barcelona. El movimiento obrero en España adquirió madurez y extensión organizativa a partir del Sexenio Democrático. La primera ideología que se estableció en el país fue el anarquismo. Uno de los principales responsables de la implantación del anarquismo en España fue un italiano llamado Giuseppe Fanelli. Este individuo fue discípulo del fundador de dicha ideología, Mijaíl Bakunin. Entre los principios del anarquismo destaca el sabotaje y la acción directa en forma de atentados. Los anarquistas eran partidarios de la supresión del Estado, por lo que rechazaban la participación política institucional, además de exaltar la libertad absoluta del individuo. La Confederación Nacional del Trabajo, fundada en Barcelona en el año 1911, desempeñó un papel fundamental en la consolidación del anarquismo en España durante el primer tercio del siglo XX. En el Vedat de Sant Jaume se refleja la figura del anarquismo en los personajes de la familia Roset, en especial en el primogénito Josep Roset, que formaría parte de la militancia de la CNT. Por otra parte, el patriarca Carles Roset comenzará a interesarse por las ideas revolucionarias tras su injustificado despido de la fábrica textil tras 30 años de trabajo en dicho lugar. El socialismo surge de la tendencia liberal colectivista que, a diferencia de la revolucionaria, la tendencia socialista era partidaria de la acción sindical a través de una organización legal. En el año 1879, Pablo Iglesias Pose fundaría el Partido Socialista Obrero Español. Y posteriormente, en el año 1888, fundaría también la Unión General de los Trabajadores, en el Congreso Obrero de Barcelona. El principal objetivo del socialismo era lograr una reforma social mediante la presión y la concertación. Los métodos del socialismo se basaban en la organización de huelgas y manifestaciones y también en la difusión de sus ideas mediante pasquines
mítines o periódicos. En el programa fundacional del Partido Socialista establecían 3 bases. La primera, la ocupación del poder político por la clase trabajadora y la propiedad colectiva. La segunda, la abolición de clases. Y la tercera, la lucha por los derechos de asociación y reunión, la libertad de prensa y el sufragio universal. A diferencia de los anarquistas, el socialismo pretendía mejorar las condiciones de vida y trabajo de los obreros mediante negociaciones y huelgas pacifistas, oponiéndose completamente a cualquier tipo de acción violenta. En el argumento del Vedat de Sant Jaume se refleja la figura del socialismo en el personaje de Mauricio Vallejo, un joven abogado laboralista, hijo de humildes obreros y representante de la UGT. A pesar de no compartir los mismos principios, Mauricio ayudará a Carles Druset a proceder una batalla legal contra la fábrica textil, debido a la malversación establecida en la pensión contributiva del antiguo empleado poco después de su forzoso despido. Otro personaje que también refleja los principios del socialismo es la dueña de la sala de variedades Le Palace, Lucrecia Sandoval, en la cual dicha empresaria hace uso de su local para poder establecer las tertulias clandestinas de los partidos adeptos a la futura república, además de la función expiatoria que la señora establece contra varios de sus clientes afiliados a la patronal. Sindicatos Libres fue una organización sindical obrera, tradicionalista y de extrema derecha, que fue fundada en el año 1919 en el Ateneo Obrero Legitimista de Barcelona. Desde 1919 hasta 1921, el naciente sindicato fue promocionado por los propios empresarios, con el propósito de dividir al proletariado barcelonés. No obstante, los libres siempre dejaron claro que sus políticas iban en defensa estricta de los derechos profesionales del obrero y no se iba a plegar a los intereses de los empresarios. Al igual que en el anarquismo, los libres también crearon sus grupos de autodefensa directa. El pistolerismo solían atacar a los anarquistas con las mismas artimañas. La lucha entre ambos sindicatos fue extremadamente sangrienta. La patronal se aprovechaba de dicha confrontación para poder manejarlo a su favor, utilizando esquiroles libres en las huelgas de los anarquistas y al revés en las promovidas por los libres. Con la llegada del general Martínez Anido a la gobernación civil de Barcelona, la situación mejoró para los libres. El nuevo gobernador era un férreo enemigo de los anarquistas. La ilegalización de la CNT fue uno de los acuerdos promulgados por dicho dirigente. Durante los años vigentes del gobernador civil de Barcelona y también a lo largo de la dictadura de Primo de Rivera, los sindicatos libres estuvieron políticamente respaldados. Entre los crímenes más destacados que establecieron los libres se encuentran los asesinatos de Francesc Layet, célebre abogado laboralista de Barcelona, o el activista obrero Salvador Seguí, también conocido como el Nui del Sucre o el Chico del Azúcar. A lo largo de la década de 1920, Barcelona se convirtió en un lugar donde el asesinato estaba a la orden del día. Entre las víctimas de los anarquistas y también de los libres,
se llegó a cobrar la vida de un centenar de afiliados obreros simpatizantes de ambos bandos. En el Vedat de Sant Jaume se refleja la figura del sindicato libre en el personaje de Damián Herrera Molina, villano principal de la obra. En la trama, Damián es un antiguo afiliado y expistolero de sindicatos libres, que llega al Vedat con la identidad suplantada del marqués de Mingüel. A lo largo de la obra, el falso marqués entablará conflicto con la mayoría de los personajes. No obstante, el más destacado será la confrontación que establecerá con la dueña de la sala de variedades, Lucrecia Sandoval. El descubrimiento de la empresaria sobre la verdadera identidad de Damián supondrá un misterioso desenlace para la trama del Vedat. Las condiciones de trabajo de la industria solían ser extremadamente duras. A mediados de los años 70 del siglo XX, las jornadas en las fábricas solían ser con frecuencia de 14 horas. No obstante, el tiempo de trabajo se fue reduciendo en las décadas posteriores, hasta llegar a las 11 horas en verano y 9 en invierno. Junto a las jornadas extenuantes y los salarios insuficientes, muchos obreros estaban sometidos al desempleo, la falta de vivienda o el hacinamiento. A comienzos del siglo XX, el Estado comenzaría a preocuparse por la protección social. El gobierno aprobaría la Ley de Protección a Mujeres y Niños. A partir de los 7 años de edad, los más pequeños podían comenzar a trabajar en las fábricas. Con la Ley de Protección, el gobierno prohibiría que los menores de 10 años trabajasen. Sin embargo, los menores que sí sabían leer y escribir, sí podían empezar a trabajar a partir de los 9 años. En las primeras décadas del siglo XX, las agitaciones obreras se establecían de manera continua. La manifestación que más repercusión produjo fue la huelga de los trabajadores de la empresa eléctrica de la Canadiense. La huelga de la Canadiense surgió en Barcelona en febrero de 1919. Esta huelga tuvo una duración aproximada de 44 días. La Confederación Nacional del Trabajo CNT consiguió extender la huelga a diferentes gremios. Durante más de 40 días, Barcelona se quedó sin energía eléctrica, a pesar de las insurrecciones militares contra los trabajadores. La lucha obrera no se detuvo. Viendo la enorme repercusión que causó esta huelga, tanto en el país como en el extranjero, el gobierno decide intervenir para que los empresarios cediesen a las peticiones de los trabajadores. El acuerdo más destacado que se consiguió en esta lucha fue la duración máxima de la jornada completa de 8 horas. La década de los años 20 fue sin duda un periodo bastante tumultuoso para la capital catalana. Con el crecimiento de los sindicatos y el comienzo de la radicalización de las huelgas, los empresarios catalanes decidieron endurecer sus posiciones contra la lucha revolucionaria. El pistolerismo fue uno de los remedios que los empresarios de la patronal optaron contra la lucha sindical. El resultado de la batalla entre patronos y sindicalistas produjo consecuencias extremadamente catastróficas. Miles de vidas sucumbieron ante dicha confrontación, convirtiéndose así en Barcelona en uno de los campos de guerra
que persistió hasta finales de la década. El sentimiento del nacionalismo comenzó a resurgir a mediados de la dictadura de Primo de Rivera. En noviembre de 1926, un exiliado Francesc Macià organiza la invasión del Prat de Molló. La finalidad de dicho complot era proclamar una república en Cataluña. A pesar de haber fracasado, dicho complot produjo una enorme repercusión en el pueblo catalán, en especial en la clase obrera. Las terribles consecuencias que provocó las confrontaciones sindicales con el pistolerismo y el desgaste de las políticas proveniente de la dictadura supuso que muchos militantes, tanto moderados como radicales, se replanteasen sus posiciones respecto a los ideales que habían establecido con anterioridad. En el año 1930 empieza a proliferarse alianzas entre viejos sectores catalanistas moderados con antiguos militantes del movimiento obrero más izquierdista. En ese mismo año se establecerán por toda la provincia reuniones clandestinas a favor de las conspiraciones contra el régimen monárquico de Alfonso XIII. En el verano de 1930 se estableció la reunión del Pacto de San Sebastián. Esta reunión fue de vital importancia para la organización de la futura república. Todos los partidos republicanos, a excepción del Partido Federal Español, se aliaron para poder establecer el derrocamiento de Alfonso XIII. Adoro un tenent descansa si tan sol hi ha una bella reina que ha perdut de vista el món. Es creu tan superior que no le importa l'exterior. Viu entre la mel, però no sap que és una flor. Adoro un tenent com per art de màgia. El rossiol ja plora a la seva gàbia. Atrapat per sempre entre tristesa i ràbia. Sense aire com pot viure el rossiol, l'esperit lliure. Adoro un tenent l'hora de la mitjada. Els sons no deixen lliure el que els agrada. Malgrat que tenen ales, no tots poden volar. Tothom pot triar amb qui cantar. Tothom pot triar amb qui cantar. Pot triar